curiosidad que va a moderar la mesa, me gustaría que hablásemos, para empezar y para contextualizar un poco, de la trayectoria del cómic. Es decir, yo que soy un boomer, que entré en la lectura como muchos niños a través de aquellos cómics desde el Capitán Trueno, Hazañas Bélicas, Tarzán, luego el Tebeo, todo aquello, incluso mi padre, el Flechas y Pelayos, no sé qué, que era, ¿no?, el cómic moralizante, adoctrinador, pasando luego, y ya me corregiréis, por principios de los años 80, que hay esa especie de explosión de aparición de cómics desde Hélice, Makoki, Zimo, Totem, todo aquello, que además en paralelo surge como una eclosión de la novela negra, aquellas colecciones de Bruguera, Cuba de Palla, y luego un paso ya a los años 90, donde parece que la cosa cambia hasta llegar al cómic ya con entidad propia, lo que ya viene a llamarse la novela gráfica. Es decir, hemos pasado del tebeo para niños a la novela gráfica, que ya estamos hablando, y adaptaciones de clásicos, hubo uno de ellos al principio de todo, adaptación de clásicos ya en un género que tiene una entidad por sí mismo, ¿no? Entonces me gustaría, es una pregunta para los dos, ¿no?, para que nos comentéis un poco cómo se da esa transición y qué incide, tanto sociológicamente como políticamente, o como os parezca, en esos cambios que se van dando a lo largo de todos estos años que decíamos. Yo cederé la palabra a mí. Así sencillo para que ahora... Bueno, la verdad es que, puesto así en general, voy a decirlo de una, que parece que hayamos inventado el cómic, ligado a la cultura de masas a principios del siglo XX, cuando de pronto aparece en forma de series animadas en la prensa. De hecho, se llama cómic por strip comics, por series cómicas, que era lo que primero salía y un poco dirigidas a todo el mundo. Esto es lo que justifica esa imagen del cómic, que se ha tenido como un lenguaje casi infantil. Que cuando, por ejemplo, le decimos en Serrador, hemos vuelto a ponerlo, había gente que me decía, ¿por qué en Serrador volvéis a poner cómic? Podríais haber puesto un género más catalán como eran las aucas. El cómic es uno de los grandes lenguajes del siglo XX, y además no lo hemos metido nosotros por primera vez. Hemos hecho la adaptación de La Fila del Mar de Guimará, lo hicimos del 23 al 24, pero en realidad el cómic entró en Salvador con Enric Sió, haciendo la adaptación de unos cuentos de Perucho en los años 70, y nunca seremos tan vanguardistas ni tan modernos como fueron Enric Sió, ni tan provocativos metiendo el cómic como en esos años, en los 70, cuando de hecho Salvador reunía toda la cultura catalana, desde la gente más cristiana hasta los más comunistas, por decir, y había una pluralidad absoluta y una aparición de lenguajes nuevos continua. Digo esto porque el cómic parece que todavía adolece de eso, y lo parece como una simplificación, cuando de hecho, si nos fuéramos muy lejos, podríamos ver que un inicio de cómic ya estaba en esos retablos medievales góticos, cuando aparecían esos personajes, que aparece el personaje en distintos sitios, y por tanto hay una secuencia de movimientos, y salen los filacterios, que serían como el equivalente a los bocadillos, ¿no?, con lo que está diciendo el personaje. Pero en ese momento eso aparecía porque no dejan de ser unas viñetas ilustrativas de los mensajes que se querían dar, y por tanto simplificaba, representaba un mensaje más complejo para la mayoría de gente. Me he encontrado en clases en la aula de escritura, cuando pones ejemplos de cómic, gente diciendo, ¿qué pasa? ¿Nos pones ejemplos del cómic para simplificarlos y darlo de forma más sencilla? Y digo, no, es que el cómic es como la ópera para Wagner, ¿no?, que era como el arte total, porque podía meter música, podía meter puesta en escena, podía recurrir al ballet, podía recurrir a todas las artes, y para él era, antes de la aparición del cine, como el arte que lo podía juntar todo. El cómic un poco, y eso ya lo vio un suizo, Rodolphe Toffer, en el siglo XIX, que junto aquí a pelas mestres de la cultura catalana estaría en este mismo sentido, vio que las estampas, hacer novela con estampas animadas, juntar imágenes y texto,
pues era una multiplicación, digamos, geométrica. Eso permitía jugar absolutamente con todo lo que puedes jugar en el texto y permitía jugar con todo lo que se puede jugar con las artes, pero juntando en un arte que era mucho más que la suma de dos, que como cualquier organismo biológico, 1 y 1 no dan 2, dan como mínimo 3 o 4 o 5 o 6 según lo fértiles que se pongan, ¿no? Por tanto, el cómic ha tenido muchas prevenciones, ha sufrido muchas prevenciones a lo largo del siglo XX, pero también yo creo que estar a veces en ese mal sitio no está nada mal. Oye, eso lo puedo poner con ejemplo de la novela negra, ¿no? Cuando un arte se pone mainstream, de pronto todo el mundo quiere meter mano en él, que lo de apartar vuestras sucias manos de Shakespeare lo podríamos aplicar a la escena, porque todo el mundo quiere meter mano en él. ¿Y qué pasa? Que lo simplifican, lo convierten en un estereotipo, en un cliché. La novela negra, por ejemplo, ahora me parece, y me van a matar los de novela negra porque he participado en la BG negra durante 20 años, pero yo digo, hay mucha gente que se ha apuntado, como se apuntó mucha gente a la novela juvenil, porque tiene una maqueta de género y llena esa maqueta y por tanto va cumpliendo lo que en las clases de escritura se da de forma más o menos mecánica, automática. Y entonces tienes muchos productos tipo bestseller internacional en la novela negra. Y ahora es un terreno mucho más fértil para la experimentación, algo que estaba en esa educación que tuvimos con Fernando en los años 70-80, que era la novela de ciencia ficción y la novela fantástica. Es un terreno mucho más virgen en que mucha gente está experimentando literariamente, o sea que puede concluir, jugar con un género y estar haciendo literatura seria de verdad. En los años 80, claro, veníamos de que todo parecía que había sido superdictado y normativo y por tanto todo parecía posible, incluso el arte más mainstream, Marvel, por ejemplo, estaba experimentando y estaba de acuerdo con su tiempo. Y cuando Tutain abrió lo que primero fue en 1984, porque lo hizo en los años 70 y aún en 1984 de Orwell faltaban unos cuantos años para cumplirse, y luego se convirtió en Zona 84, porque una vez llegamos a 1964, eso ya no era el futuro, y en cambio la revista era una revista de ciencia ficción. Pues ahí hubo una explosión de experimentación en el género. Y durante muchísimos años, yo creo que en los 70 y los 80, los 90 ya es otra cosa. De hecho, tú dejaste en los 90 de hacer cómic, ya lo contará él, porque aquello que quería hacer ya no tenía mercado, ya no había posibilidad de hacerlo. Pero antes estábamos comentando, mientras desayunábamos, que nosotros crecimos en el deseo. O sea, veíamos una librería, veíamos un kiosco, y tú sabías que eso no ibas a poder tenerlo, te lo iban a regalar por tu cumpleaños o te lo iban a regalar por Navidad, pero la mayor parte de cosas no las ibas a tener. Pero en cambio estaban apareciendo muchísimos títulos en el mercado y por tanto fuimos como Obélix, que nos caímos en esa marmita del deseo continuo de una biblioteca ideal, infinita, que hemos intentado completar a lo largo de toda una vida, en que se va extendiendo por lenguajes y por géneros muy diversos. Por eso lo de la danza, por eso lo del cómic. Una vez Alfonso López me presentó en un sitio diciendo: este señor se dedica a dos de las artes más marginales que hay en este momento, la danza y el cómic, no va a ganar nunca uno. Pues es un poco así, ¿no? He hecho periodismo cultural, que es la etiqueta que le integra un poco todo. Pero, Fernando, no sé si quieres coger el libro a partir de aquí. Bueno, ha dicho que explica el siglo XX, intenta explicarlo de la forma personal. Ha sido el 18 he ido a la Edad Media para decir el cómic tiene un pasado. No lo resumo, pero se puede resumir en una línea, la idea. Yo podría irme al mito de la caverna directamente. Para enlazar el tema, si estuviera por aquí Roma Huber, directamente hablaría precisamente de Altamira, es decir, como el primer sitio de experimentación. Altamira sirve para todo. Si quieres explicar el cómic a partir de Altamira, lo puedes explicar. Si quieres explicar la realidad virtual y la IA, lo puedes explicar también. Es decir, es como una especie de comodín del público en este sentido. Yo, intentando volver a mi terreno, a mi parcela, yo voy a señalar una serie de pequeños, no sé, de pequeñas aportaciones, espero, sobre el tema de debate que estáis planteando. Una cosa que comentaros precisamente era la curiosidad de que fuese la primera vez que en este ámbito tan maravilloso como es este festival, este encuentro,
fuese la primera vez que habéis planteado el tema del cómic, precisamente cuando el cómic en este momento tiene una acogida a contracorriente en este sentido, porque yo me bajé del cómic porque el cómic ya no me daba más de sí como medio, ni como mercado, ni como posibilidad artística, en un momento precisamente que fue previo a lo que fue la dignificación del cómic, cuando se empezó a hablar del cómic como novela gráfica. Yo es un término que odio profundamente. Y cuando de repente se empezó a hablar de novela gráfica, era como decir, vale, el cómic, pero en serio. El cómic, pero con dignidad. Yo la primera vez que presenté un cómic en una librería, entre comillas, de las de verdad, no una librería de cómic especializada, que por suerte Barcelona está absolutamente llena, fue precisamente en la librería Finestras, cuando me invitaron a presentar esta colección. Esta colección es una colección como si yo hubiera muerto. Es la Biblioteca Fernando de Felipe, el título ya tiene su enjundia. Biblioteca Fernando de Felipe, como si fuera ya obras póstumas, o sea, obras completas de alguien que puedes ya coleccionar y que ya no tiene más producción, que prácticamente ha ocurrido así porque el editorial ha cerrado justo después de terminar la obra republicada. Republicada quiere decir que yo me había pegado 30 años sin dibujar. Yo bajé la persiana un día porque el mercado ya no me ofrecía las posibilidades o no me daba las herramientas que yo necesitaba para poder estar tranquilo y experimentando con el medio y tomándome en serio, y me fui a otros ámbitos. Me fui tanto del ámbito académico como el mundo del cine, que precisamente yo entré en el mundo del cine gracias a haberme dedicado al tema del cómic, porque muchísima gente de mucho nivel, con mucho poder dentro de la industria del cine, me dio una búsqueda precisamente porque eran lectores, y eran lectores super fans míos, ¿no? Y entonces eso me permite pues, entrar como una especie de puerta alternativa que está ahí, ¿no? Y además el historial por ejemplo, de directores y incluso de productores que se han dedicado momentáneamente al tema del cómic en este país ha sido muy amplio, y sobre todo los que son fans y coleccionistas es todavía más amplio y sigue funcionando, ¿vale? Pero la cuestión es que yo de repente dejé de estar en el mundo del cómic. O sea, había incluso leyendas urbanas de mis alumnos. Bueno, mi mujer y mi hijo nunca me han conocido, era como si hubiese tenido otra vida de narcotraficante años antes. Porque no, hace 30 años tú dibujabas y sí, no tenía ni mesa de dibujo en casa, o sea, no había pruebas. Había un arcón con todos los originales ahí guardados, que por suerte fue lo que luego sustentó la reedición, pero era como una especie de leyenda de una vida pasada que había dejado atrás, como en plan Alcohólicos Anónimos. Y claro, de repente, ¿qué ocurrió? Que el mercado cambió y el mercado empezó a dignificar lo que yo llevaba reivindicando años. O sea, El hombre que ríe no puede ser más novela gráfica, incluso con el referente literario de Víctor Hugo, de San Víctor Hugo, que yo me permití el lujo o la osadía de readaptarlo al mundo del cómic, que era como una especie de afrenta. O sea, los franceses al principio se lo tomaron muy mal, ¿no? El patrimonio de Víctor Hugo, de repente readaptado un cómic por un español catalán, como queráis plantearlo, era como una especie de herejía. Pero lo curioso es que de repente todo lo que yo había defendido me lo perdí. Y entonces yo, insisto, la primera vez que pude presentar un libro, entre comillas, en condiciones, en una librería seria y teniendo la sensación de que estaba de igual a igual con la gente del mundo de la literatura o de la alta cultura, fue precisamente cuando yo ya había dejado de dibujar cómics y de vaticinar lo que podía dar de sí el medio, que era lo que yo en el fondo estaba planteando desde 30 años atrás, ¿no? Eso es una cuestión que habla muy mal además de nuestro país en general. Yo la primera vez que fui a televisión española a un programa de estos de entrevistas mañaneras tipo María Teresa Campos, la entrevistadora había dado el premio de San del Cómic o alguna cosa de este estilo por museo, y la señora me lo preguntó así como muy, vuelvo a lo del narcotráfico, que decía antes. Dice, ¿cómo? Además yo en ese momento ya era profesor universitario, era doctor en Bellas Artes, una cosa seria. Dice, ¿cómo un señor como usted, doctor en Bellas Artes y profesor universitario, se dedica a esto de los TVOs? Bueno, todo el mundo tiene un pasado, hay que pagar las facturas, todo ese tipo de cuestiones.
Y eso me supuso una especie como de revelación del contrasentido este que de repente te llamaban porque les sonaba que era una cuestión hype, que estaba como en el ambiente, que había que darle juego y que había que darle partido a nivel mediático, pero no entendían nada. El programa de hecho se llamaba City Zapping, que era un juego de palabras como muy burdo, ¿no? muy submental en ese sentido. Pero bueno. Podrías decir que venía de los tebeos porque no debías saberlo. Sí, me sonaba lo City Zapping, algo me sonaba. Pero volvemos al tema, es decir, aquí el problema es que a pesar de que hay toda una memoria emocional y sentimental, de que nos hemos criado, es decir, si empezamos, ¿cuántos autores literatos o no, o autores aquí en Zancinera, por ejemplo, pueden tener el honor de tener un semáforo en Barcelona? El señor Ibáñez, Mortadelo y Filemón, o sea, es memoria emocional de todos nosotros. Tú decías Capitán Trueno, el Jabato, es decir, hay gente que sigue completamente enganchada al recuerdo, al coleccionismo, a la reivindicación de alguna manera de esos pequeños placeres culpables, de esa Magdalena de Proust, que en el fondo es para muchos el tema de esa memoria. El problema es que en otros países eso ha evolucionado y es decir, en Francia nadie se plantea que el cómic sea subcultura o cultura infantil. Para nada. Pero ojo, pasa igual con los dibujos animados en este país. Es decir, los dibujos animados en algunas enciclopedias del cine ni aparecían citados como género. Se consideraba que era una cosa pues para ponerlo. Y dices, pero si Bugs Bunny o el Pato Lucas lo hacían para los soldados en la Segunda Guerra Mundial, no para los niños, pero como aquí lo ponían en bucle directamente en televisión, como la Pantera Rosa, lo ponían en bucle para que los niños estuvieran entretenidos con las dos cadenas que había, pues entonces ya es como el estigma de que todas estas cosas dibujadas y tal deben ser o de delincuentes underground o directamente de infantiles o niños o gente con una tara de que están todavía anclados en su infancia y no han podido evolucionar adecuadamente. Fernando tiene una serie de estudios sobre los dibujos animados americanos y en Nacido Salvaje están utilizadas imágenes de Bugs Bunny y de los personajes como precisamente porque eran vehiculadores de ideología durante las guerras en muchos momentos. De hecho, como ya educaban a los niños a partir de los dibujos animados también. Por tanto, se pueden analizar sociológicamente, se pueden analizar de forma artística, se puede llegar a ese material de mil formas. Y lo que decías del desprestigio de la novela gráfica, decía que era un término que odia, porque de hecho lo fabricaron los editores, digamos, para, entre comillas, dignificar el cómic, en aquello que he dicho, en la misma maniobra que con la novela negra, de presentarla en librerías normales, de que ya no fuera un terreno de freaks, sino que fuera por el hecho de que se sostenía en una estantería porque era un poco más grueso y aparecía en forma de libro, pudieras venderlo en una librería normal. Pero incluso el término estaba inventado antes, porque Will Eisner hablaba de arte secuencial, pero ya lo que él defendía era el concepto de novela gráfica. Está evidentemente en Art Spiegelman cuando hace Maus, pero incluso Toray, en los años 50, cuando inició una serie de novelas negras, como eran autoconclusivas y la mayoría de series en ese momento continuaban, las llamó novelas gráficas para adultos. Y era la serie de Servicio Secreto, es una serie que tiene 160 y pico títulos, todas empiezan y terminan, y eso estaba llamado como novela gráfica para adultos. Simplemente porque no estaba dirigido a los niños, tenías que marcarlo muy bien en esa época. Pero cuando tú has hablado de esas cosas emocionales, yo digo, es que encima no hay por qué avergonzarse de mucho de ese material emocional aquí en este país, porque tú has hablado de Flechas y Pelayos, una parte de las generaciones mayores a nosotros sí tiene esa vinculación sentimental y ahí había mucha ideología, pero cuando Víctor Mora rompe con eso, precisamente, su Capitán Trueno ya no tiene nada que ver, es un poco la crónica de deseos del país, ¿no? En el país estaba prohibido el derecho a reunirse y ahí esa gente pues acababa con una gran bacanal al final con el pueblo que había vencido. Llegaban y servían de estímulo para que se rebelaran, no solucionar el problema ellos, sino para que se rebelara ese pueblo y pusiera una especie de consejo de sabios mandando ahí, que era por tanto casi parecido a un Seldasen o a una predemocracia, ¿no? Viajaban juntos a la chica, aunque por el extranjero y todo eso, ¿no? Había un montón de cosas que se salían ya, y por eso triunfó en los años 50, se salían ya de esa directriz marcada antes, porque no eran hijos de fanatistas, sino precisamente perdedores del régimen. Y Ibáñez mismo es mucho menos gamberro que Vázquez, pero es un discípulo aventajado de Vázquez. De hecho,
hace básquet mainstream, por decirlo de alguna forma, dibujo de básquet, y es un gran trabajador, y por tanto no tenemos que avergonzarnos ni de Ibáñez ni de... que como dijo una vez Vicens Pagès, que Vicens Pagès en su memoria vintage dijo que para nuestra generación, los nacidos en los años 60, la muerte de la Bruguera en el año 87 era mucho más dramática que la caída del muro de Berlín. Y también decía en otro artículo de su memoria vintage que todos citamos a Monty Python, citamos a Woody Allen, etcétera, etcétera, pero que en este país el humor de la Bruguera y el de Ibáñez habían marcado a muchísima gente que estaba haciendo cultura seria, la habían marcado profundamente. Y bueno, él ha hablado de cineastas que le habían llamado porque estaba haciendo. Oscar Aybar es su dibujante, es su colaborador suyo como guionista en los dos primeros álbumes. Oscar Aybar hoy día es director de cine. Pero Alex de la Iglesia y Alex de la Iglesia o Santiago Segura son hijos de la Bruguera, claramente. O sea, sus personajes no existirían sin la Bruguera. Yo os quería preguntar, hemos dicho, no sé si correcta o correctamente o no, que a finales de los 80, principios de los 90, aquellas publicaciones de revistas seriales dejan de publicarse y se prioriza eso, el álbum aquel de tapadura, ¿no? ¿Cómo afecta a personas como tú, historicistas como tú, no sé si es el término correcto, ese cambio? No sé si ahí es donde te referías antes, que un poco lo que era tu concepción se viene abajo. De hecho, tú dejas de dibujar prácticamente tras la publicación en el 88 de la obra Nacido Salvaje. Entonces, ¿en qué medida esos cambios en el mercado del cómic tienen algo que ver, en primer lugar, con el dejar por tu parte de dibujar, y en qué medida eso supone un cambio, porque de hecho es un cambio de modelo, porque eran secuenciales también, entonces todo eso desaparece para dar lugar al cómic, no sé si es correcto, más de tapadura, más como tú decías, de novela autoconclusiva. Voy a decir dos frases porque creo que darán pie a lo que te puede responder de forma mágica. De hecho, es al revés un poco de este planteamiento. La desaparición de la posibilidad de trabajar en este ámbito no desaparece con el hecho de que salgan álbumes, sino al revés, de que esos álbumes eran el producto final de que se habían publicado de forma seriada antes. Eso puedo poner el ejemplo con La Filla del Mar que hemos hecho en Salvador. Si La Filla del Mar puede salir al final, yendo el dibujante a derechos, que si se lo encargaras tendrías que pagarle un pastón de entrada hasta que 2 años después tuvieras el álbum, la cosa no funcionaría. ¿Cómo funcionaba en ese momento? Porque se pagaba cada entrega y luego tenías ya para poder publicar cada álbum. Tú has hablado antes del kiosco. El kiosco era la clave cultural en este país. En este sentido, la desaparición de los kioscos es el gran problema con todo lo que implicaba. Hasta las enciclopedias, recuerdo que las comprábamos por fascículos en los kioscos. Yo, como buen exconvicto de estas cosas, yo soñaba con atracar kioscos. Soñaba con atracar farmacias. Yo pasaba por el kiosco por la noche y decía, por cristal me puedo llevar 3 números, lo que no podía comprarme. Entonces, el kiosco era el objeto de deseo que tenías en cada esquina y que además te permitía un punto de formación y de heterodoxia que luego no se ha podido repetir. El ejemplo es muy claro, es decir, cada mes en este país se publicaban a lo mejor 10, 12 revistas punteras. Entonces, una persona que se comprase, y cito los títulos más mainstream o más comerciales del momento: el Zona 84, 1984, el Totem, el Víbora, el Cimoc y el Cairo, ¿vale? Esos 5, resulta que cada mes tenía, pongamos que 10 autores que hacían sus 8 páginas en cada uno de esos números, pues, o sea, tenías 50 modelos, 50 narrativas, 50 estilos gráficos, 50 autorías diferentes cada mes en una porción muy pequeñita que te permitía una heterodoxia brutal, ¿vale? Si tú te podías permitir comprarte todas las revistas, accedías a un mundo de posibilidades que te hacía tener una mirada absolutamente amplia. Hoy en día vas a una librería y además había otra cuestión. Yo cuando empecé a publicar, tú podías generarte una especie como de modus vivendi absolutamente pautado para ser una persona respetable, tener tu hipoteca y demás, porque tú sabías que cada mes tenías que publicar 8 páginas que además de ir en la revista, cada 6 meses se iban a recopilar como libro, en formato de libro, con lo que tenías una segunda venta,
las historietas que ibas publicando mensualmente se vendían en otros países, en otras revistas que, si iban bien, se podían convertir en libro, y era una rueda en la que una página que tú hacías te cobrabas de una manera, podías ir acumulando adelantos y podías tener un sueldo base completamente pautado. Es decir, tú podías saber realmente lo que, en función de cómo te iba, podías saber lo que podías llegar a ganar cada mes y organizarte la vida de esa manera. Yo me organizaba incluso los meses de vacaciones en función de los meses en los que no iba a publicar, o en los meses en los que iba a preparar obra nueva, dándome el periodo de barbecho y pudiéndomelo permitir, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? En la estafa de la novela gráfica desde el punto de vista de los autores. Los editores les va muy bien, pero claro, ahora tú vas a una librería y te puedes comprar un cómic de 350 páginas, ¿vale? 350 páginas que al autor le han pagado de una forma absolutamente risible, por un precio de tanto por ciento de portada, de precio de portada del libro absolutamente ridículo, y entonces estás pegándote un tiro en el pie como autor. Vale, mola mucho el que te dejen hacer un libro de 300 páginas, ¿vale? Pero es que somos idiotas, porque a mí antes me pagaban por cada página, ahora se ha dividido el número de páginas por el trabajo. Un libro de, o sea, los libros que hacíamos en los normales, porque era como un estándar de producción, era como las películas de 2 horas, era un estándar de producción por una cuestión de hueco de mercado, de exigencia de mercado. Estos cómics tenían 48 páginas, eran 6 capítulos de 8 páginas, eran 6 entregas, era una miniserie de Netflix, para entendernos. Y cuando terminaba la miniserie, o hacías continuación o cambiabas de precio y te ibas a otro sitio completamente distinto. En la actualidad te dicen, tienes 300 páginas para contar lo que quieras. Y dices, ¡guau! Vale, pero divide. Escribirlas y no deberás. Hay que escribirlas y dibujarlas. Escribirlas y dibujarlas. Y entonces, claro, el tanto por ciento de lo que tú puedes sacarle de rendimiento a una página es absolutamente ridículo. Es decir, las ediciones antes que tú podías trabajar con ediciones, con tiradas más o menos, es decir, yo he tenido la suerte incluso de poder ser reeditado y vuelto a estar agotado 30 años después, pero era un modelo muy, en mi caso era muy extraño esa posibilidad, ¿no? Yo os quería preguntar, bueno, cuando tú haces la adaptación del Hombre que ríe, claro, es una obra del año 1869 de Víctor Hugo. ¿Qué tiene de particular? O sea, ¿qué es lo que te lleva a llevar esa obra al cómic? Además, yo creo que... Trauma de infancia. ¿Perdón? Trauma de infancia. Podría ser, no lo sé, pero quizás fue de los primeros clásicos que se llevaron al cómic. Sí que es después que pues, han hecho muchas adaptaciones. Zapico ha hecho Dublineses, ha hecho muchas cosas, pero pues igual me estoy equivocando, quitando la que parece ser que fue la primera adaptación de un clásico al cómic, que es de Rodolfo Töpffer con Histoire de Messier y Jabot, que eso fue del año 1831. Salvando esas distancias, quizás tú fuiste de los primeros en adaptar mi clásico al cómic, ¿no? Sí, además yo utilicé yo convencí a mi editor Tutein, que claro, Tutein tenía la revista de la Zona 84, era 1984, que era una revista de ciencia ficción, además súper comercial, o sea, era lo más comercial que se podía llegar a plantear dentro del mercado. Entonces yo, como vendía bien y los lectores me mandaban cartas al director súper elogiosas y parecía que todo lo que hacía pues, estaba tocado por una especie de, no sé, de virtud que me respetaba, me permití ser, como siempre he intentado ser, transgresor de todo. Entonces, en una revista de ciencia ficción planteé nada más y nada menos que una adaptación sui generis total de Víctor Hugo, ambientada en época medieval, es decir, descontextualizada de su momento histórico, y bueno, por fascículos, ¿no? En 6 episodios. Y el editor me dijo, no sé lo que me estás diciendo, hazlo. O sea, me tenía ya como una especie de dicho, pero fue un éxito total, y fue un éxito el integrar una obra que no tenía nada que ver con el género que supuestamente amparaba la revista a nivel de clave, de buque insignia, ¿no? del uso del género a nivel comercial. Y esa fue la realidad. Y viene realmente de una obsesión de pequeño no haber podido leer nunca la novela original de Víctor Hugo y estar obsesionado con una especie de libros de estos que había en muchas casas de cuero, con pan de oro y tal, y había eran grandes hombres, ¿no? Entonces había Poe, estaban pues, los grandes autores que
cualquiera debería conocer, ¿no? A nivel de cultura general. Y esos libros a mí me fascinaban porque era el equivalente de Wikipedia, por decirlo de alguna manera, en la actualidad, ¿no? O sea, yo abría aquellos libros casi a escondidas, porque estaban más por decoración en casa que por otra cosa. Yo vengo de familia de libreros de Antigua. Entonces, claro, yo tenía acceso de alguna manera a la trastienda, que era donde estaba todo lo perverso, ¿no? Entonces, esa formación pervertida me permitía tener acceso a cosas que eran impensables para lo que, por ejemplo, el concepto de edad o de ser accesible para determinada inocencia considerada en la época. Y entonces el juego era precisamente rebuscar donde nadie rebuscaba. Y entonces encontré una especie de pequeña sinopsis con 2 grabados sobre el hombre que ríe y me quedé obsesionado con aquello. Luego descubrí que había una película de Paul Lenin, también súper antigua, que evidentemente no pude ver hasta después de hacer el cómic. Ahora la tenéis en film. Ahora está todo accesible, ahora no puede ver todo lo que se puede hacer. Es que además la película de Lenin sirvió de base a Morrison cuando hizo el Joker, nada menos. La sonrisa. Claro, en ese momento ni siquiera 6 años después había leído el Joker, o sea, no había leído Batman y le había dado importancia al Joker, la importancia que luego ha tenido a nivel mediático, ¿no? Que ahora nos gusta, los que somos fans de estos universos, nos gusta más Joker que el propio Batman en este sentido. Pero en ese momento fue como una especie de, Dios mío, hay aquí una cosa, una especie de germen que me permitió meterme a imaginar lo que podría ser la extensión de este universo. Y entonces yo durante años estuve dando vueltas a la cabeza, o sea, iba rellenando los espacios de mi ignorancia, hasta que de repente un día en el mercado de San Antonio, en segunda mano, encontré una edición del hombre que ríe y la pillé. Y entonces puse en contraste mi imaginación con la verdad de la novela. Y decidí hacer una adaptación completamente libre mezclando los 2 universos. Entonces fue una confluencia de universos. Es decir, el hombre que ríe fue como un catalizador fue como la posibilidad de metabolizar todos mis fantasmas y todos mis fetiches de aquella época, desde Tristán y Isolda hasta los cuadros del romanticismo alemán, hasta monólogos sacados de películas de Tarkovsky, hasta evidentemente el pobre Víctor Hugo. De hecho, una de las cosas más divertidas fue que después de publicar el libro descubrí la parte gráfica de Víctor Hugo, que era una cuestión que allí en este país no habíamos podido acceder. Hubo una exposición muy fuerte, muy grande en París, y de repente la obra gráfica de Víctor Hugo, que era un absoluto monstruo, o sea, era casi mejor dibujante que escritor, y el tío dibujaba con café en servilletas, o sea, una cuestión era increíble. Y lo fuerte, en el libro, en la edición, me he empeñado en que salgan referentes cruzados y de alguna manera hacer como ese making of del proceso. De repente vi que Víctor Hugo a lo mejor no habría aprobado mi adaptación de la historia, o mi digresión, o mi lectura desviada del cómic, más allá del espíritu de la letra, pero que a lo mejor la parte gráfica hubiésemos coincidido perfecto, porque incluso encontré algunos dibujos que podríamos haber intercambiado él y yo sin ningún problema. Entonces fue como una especie de decir, tío, te he entendido. O sea, la sensación de me autorizarías la adaptación, ¿no? Ayer lo que en la charla que tenéis sobre el tema de música y tal, habláis un poco sobre la autorización del autor cuando de repente se ve musical de determinada manera. Aquí es un poco lo mismo. Es decir, muchos se han metido, o sea, a nivel de contenido, con que no respeto la estructura real ni la documentación real, la época y el contexto de la historia, pero yo creo que el espíritu del hombre que ríe está en la forma y en el fondo, en esto. O sea, y no tengo ninguna duda que creo que me entendí y que me entendería con Víctor Hugo en ese sentido. Es un hombre pretencioso dicho así, pero es como... Es curioso que Víctor Hugo, o bueno, en otro sentido Luis Carroll, en el caso de Víctor Hugo porque sería casi un pre-expresionista, y en el caso de Carroll porque tiene un punto de ahí muy sencillo, ni uno ni el otro en su momento podrían pretender ser ilustradores, porque no eran el tipo de ilustrador comercial del momento. Y en cambio, desde un punto de vista moderno, son mucho más potentes que los ilustradores de la época. Conectan mucho más con la contemporaneidad. ¿Y cómo funciona cuando el narrador y el historietista, o sea, el dibujante son... ¿Perdón? El guionista. El guionista y el dibujante
son dos personas distintas. Tú has pasado por ello como guionista, entiendo, y tú has pasado por ello como dibujante. Entonces, ¿cómo funciona ese trabajo en común? ¿Qué predomina? O sea, surge el texto y de ahí se ilustra, sale la ilustración y de ahí se hace el texto. ¿Cómo funciona ese matrimonio? Es complicado. O sea, antes comentaba a Óscar Aybar. Óscar Aybar es un tipo muy importante, un generoide, escritor, director de cine, mal dibujante. O sea, de hecho tuvo que jugar a que yo dibujase para él. Cuando empezamos en esto, nos juntamos, hicimos una especie como de asociación de ideas, y fue una relación muy conflictiva. O sea, duramos los libros, ahí digamos, entre comillas, lo despedí, o nos despedimos, o nos apuñalamos por la espalda. Directamente pasó directamente, igual, con más acierto que yo, a ser director de cine y director de series, como cuentan, y yo me quedé en este mundillo, en este reto, por decirlo de algún modo, pero me quedé muy feliz. La relación siempre es muy complicada. A ver, el problema está cuando yo he trabajado como guionista en cine, y el problema es cuando tú quieres la película completa en la cabeza. O sea, yo me considero narrador, sobre todo, storyteller, que es lo que se dice en la actualidad, ¿no? Te quedas como más moderno. Pero la idea es que tú puedes ser muy buen dibujante y no tener ningún tipo de gracia para transmitir o para narrar historias. Y puedes ser un dibujante muy mediocre y, sin embargo, ser un storyteller brutal y transmitir y poder explicar y poder trascender de tu propia limitación en el dibujo cuando tienes un nivel de expresividad y de narrativa audiovisual suficientemente avanzado en ese sentido. Pero la relación siempre es complicada, porque, por ejemplo, Óscar a mí me venía con los storyboards, incluso con colores. Claro, el color es una de las cosas más características de mi obra. Yo tengo una escala cromática muy particular, muy marciana. Hay gente del cine que me ha venido a buscar precisamente para buscar esas escalas cromáticas y tomarlas como referente, ¿no? Y claro, el problema está en que de repente alguien te viene con la idea de que te voy a marcar absolutamente todo lo que en verdad depende de ti. Es decir, nadie me necesita dictar los colores ni las composiciones. Como mucho puedo terminar necesitando un argumento, una trama, en todo caso, a partir del cual yo ejecuto mi narrativa, ejecuto mi forma de puesta en escena, de dibujo, de planificación, de todo lo que es el lenguaje del cómic en estado puro. Víctor Hugo fue muy cómodo en este sentido porque no se fijó de nada. Fue una transición, fue realmente por lo que digo, fue el primer cómic que yo hacía solo, absolutamente, y entonces el coger el comodín como la red de Víctor Hugo para sentirme de algún modo respaldado, en cierta manera, fue parte del juego. Pero luego el resto de obra ha sido obra muy heterodoxa, muy loca, y es universo mío 100%, que es donde además me siento más realizado, con la idea esta de poder cambiar de registro continuamente, que es algo que cuando trabajaba en el sistema de kiosco y el sistema de revista era la gran ventaja, que tú podías reinventarte cada mes, a nivel de narrativa, a nivel de estilo, a nivel de estética, incluso de géneros. Yo pasaba de Hombre que ríe a la ciencia ficción, o de ahí podía pasar a Kafka, y de ahí saltaba a Borges, y de ahí saltaba, yo qué sé, a Berlanga. Es decir, podía hacer como saltos mortales muy fuertes en función del biorritmo de cada momento. Yo ahí coincidiría totalmente con él, pero para contarlo desde el otro lado diría que el problema grande está cuando el guionista es un dibujante frustrado. Eso cuando lo estaba contando, porque entonces tiene su cómic en la cabeza y quiere poner incluso en esas partes que forman parte de la actividad del dibujante, quiere poner su cómic por delante del otro. Pero eso me recordaba que en el terreno, cuando has hablado de que Víctor Hugo no se quejó, que en el terreno del teatro también ocurre, ¿no? Para un dramaturgo, muchos directores eran autores frustrados. Para el director, el autor es un director frustrado. Para el actor, el director es un actor frustrado. Y para el actor, y así sucesivamente somos frustrados. Yo, cuando decían que el crítico era algo frustrado, un artista frustrado, yo siempre decía que lo único que me frustraría de verdad, porque en la vida todos nos frustramos continuamente, sería ser un lector o un espectador frustrado, porque a lo que inspiraba era ser un lector o un espectador profesional. Yo de pequeño veía las películas o leía las cosas, las contaba entusiasmado a mis compañeros del colegio, cada uno te contaba la historia que había visto en la tele el día antes, las veíamos a veces
en el cine mismo desordenadas, porque entrábamos a la mitad de la película y veíamos al final, y digo, y al día siguiente la habíamos ordenado en la cabeza y habíamos vuelto, o sea, nos formamos entre círculos de narradores. Eso hace que, como habíamos recibido tantas historias, por mi parte, como guionista, que yo no sé dibujar en absoluto, y por tanto yo no hago storyboards, porque hay un tipo de guionista que hace storyboards, y hago como Alan Moore, que cuenta que cada página ocupa muchas páginas, porque cuentas toda la planificación y los elementos, la referencia. Le indico al dibujante donde hay distintos narradores, donde hay un eco que tiene que reflejar que viene de la página tal, donde había algo que ahora se enlaza con esta. Le indico todo de cosas así por si le sirven, pero siempre digo que el tratamiento último en colores, en formas de cómo le he concebido la página, digo, te concibo una página porque la necesito imaginar para contar la historia, pero sé que hay margen de actuación. Entonces, yo he trabajado con distintos dibujantes y sobre todo hay uno con el que somos gemelos. Lo bueno en estas cosas es encontrar un hermano gemelo, pero que en muchos sentidos él no me necesita para nada, pero si trabajara con él creo que coincidiríamos en muchas cosas porque tenemos una formación parecida. Y en el caso de José María Casanovas, que es el dibujante de La Fila del Mar, con el que he hecho adaptaciones de Vicens Pagès, con el que hice un Quijote y un Conan Doyle, el perro de Baskerville, que fue magnífico porque me llama a tele y me dice que me va a encargar el guión del perro de los Baskerville. Dice, te lo va a dibujar un dibujante que tenemos que es muy bueno, que se llama José María Casanovas. Y me quedo así. Digo, hostia, si José María Casanovas había dibujado el perro de los Baskerville en la colección Joyas Literarias de la Bruguera, pero es imposible por edad, porque además había muerto en 2012 y me lo estaban encargando en el 2015. Y dice, pues no sé si tendrá algo que ver, digo, a ver si será su hijo. Le escribí, era su hijo, y hostia, hacer la historia con alguien que su padre la había hecho y yo la había leído por primera vez, fue algo mágico. Y en algún sentido somos como gemelos, o sea, compartimos mucho. Y con los mails, yo creo que por cada página que hemos dibujado hemos intercambiado 50 de comentarios, con lo que acaban estando muy enriquecidos, y yo siento con siempre me sorprendo con el resultado final, y tiene toda la libertad del mundo para trabajar, porque al fin y al cabo en arte, cualquier cosa, el arte es siempre encauzar, es la entropía del mundo, el caos del mundo en un orden, y por tanto es ponerlo en un marco, verlo dentro de un marco. Mi guión sirve de un primer marco que él llena como quiere, con toda la libertad del mundo, pero yo ya me he creado unos determinados límites antes cuando estás trabajando a partir de la adaptación, y yo siempre digo que hacer una adaptación de un clásico de la literatura no es hacer en absoluto un resumen de esa obra, es ver cómo funcionaba y dónde se crean determinados eslabones que hacen que esa obra obtenga unos determinados ecos emocionales y mirar de reproducirlos tú en ese otro lenguaje, encontrar claves. Yo me quedo con una cosa que decía Pau Vidal cuando traducía a Camilleri, y es uno de los traductores de Camilleri que Camilleri más contento estaba porque era creativo en algunas de las cosas. Cuando crea un idiolecto con uno de los personajes y lo crea en catalán, lo tiene que hacer con una libertad absoluta. Entonces Pau Vidal dice, cuando yo veía que Camilleri hacía un juego de palabras en italiano o en siciliano, porque tiene traducción en siciliano, que yo no me podía permitir, pero él, por ejemplo, lo de siciliano-catalán, Pau Vidal ya lo hace metiendo el guillem o el valencià, distintos dialectos catalanes también metidos dentro de la obra, como hace Camilleri. Pero también el concepto de le debo una. Hostia, veo que hace un determinado juego que yo no me puedo permitir en este otro cambio de lenguaje. Le debo una. Ahora tengo que buscar otro sitio donde la obra original no estaba, pero tengo que buscar ese eco para crear ese enlace y pagar la deuda que le debo de antes. Antes no he podido cumplir con él, ahora lo cumplo. Y entonces la obra vuelve a estar viva, vuelve a estar engarzada absolutamente como estaba original. Y ahí las obras de Fernando son una biblioteca absolutamente conectada, porque todo ese mundo de referencias que él ha dicho aparece en sus cómics. Hay referencias a cuadros y a pintores de los que él admiraba en esos libros como de recetas que manejábamos de pequeño. Hay películas admiradas, por ejemplo, Kubrick y Hitchcock salen en sus álbumes, y Hitchcock la escena de Psicosis de la ducha la ha hecho de mil formas. Dice la de Psicosis sobre Hitchcock y sobre Psicosis. A ver, no, tiene que se acabó Hitchcock, y como nos quedan 5 minutos y no, sí me gustaría que no terminásemos sin hablar un poco de cine y cómic, porque, a ver, en la época dorada del cómic de Estados Unidos,
entre los años 30 y 40 fue una fuente inagotable para el cómic. Ahí tenemos un proceso, digamos que inverso, es el cómic el que acaba influyendo en el cine, ¿no? O sea, Dick Tracy en el año 37, Flash Gordon en el año 36, The Phantom en el 43, Popeye también se llevó. Muchas de las series de cómic vieron su adaptación a la pantalla. En España este fenómeno se da en el año 2000 y con adaptaciones infantiles, Mortadelo y Filemón, Super López, Zipizape, Anacleto, Agente Secreto. ¿Qué pasa? ¿No tenemos nosotros un cómic que sea extrapolable o que sea que repercuta en el cine? ¿Es un problema? Yo no creo que sea un problema de falta de obra, más creo que es mercado, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opináis sobre este tema. A nivel de yo que trabajo actualmente mucho dentro del mundo del cine, ha cambiado el panorama. Es decir, hay autores, por ejemplo, el Paco Roca, que hemos podido ver adaptaciones de Paco Roca tanto en animación como en imagen real, pero evidentemente son casos muy, muy puntuales. A ver, proyectos tipo Mortadelo y demás, yo estuve en el proceso, por ejemplo, de creación de lo que iba a ser la película de Capitán Trueno. Pero claro, qué sorpresa, ¿no? Pues que fue un despropósito. Se hizo una mala, que es como un Conan malo. Claro, porque el problema de mover un proyecto de ese estilo era querer jugar a las ligas mayores en plan Hollywood, es decir, ellos tienen Capitán América, nosotros tenemos Capitán Trueno, ¿no? Y de alguna manera era verdad, había un equivalente que se podía. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que mover un proyecto de cine es una cosa muy tediosa, muy larga, muy compleja, muy difícil, muy costosa y que intervienen factores absolutamente delirantes. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que para mover el proyecto, el secreto mejor guardado era, es decir, Capitán América o Iron Man lo puede hacer cualquiera, porque como van enmascarados, o Batman, pues puedes mantener hasta el final prácticamente el tirón, el spoiler de quién va a ser el nuevo Batman hasta que no se quite la careta. Y tú puedes hacer la promoción de la película jugando con ese punto ese gancho de dejar el suspense a ver quién va a ser finalmente el actor famoso que va a encarnar la nueva versión de Batman. Claro, Capitán Trueno, como era muy chulo, pues iba a cara descubierta. Entonces tuvieron que hacer un teaser trailer, un avance para mover el proyecto a nivel internacional, para moverlo a nivel financiero, y montaron un Capitán Trueno sin tener a palabra. Yo me acuerdo que estuve en reuniones previas de ese proyecto y yo decía, a ver, Capitán Trueno en este país en aquel momento, era en finales de los 90, o principios de 2001, 2002, tenía que ser Banderas. Además había hecho una película, el Guerrero número 13, que era una especie de Capitán Trueno que echaba en otro sitio, y le decía, tiene que ser, es decir, el tirón comercial de nuestro actor más internacional, es el que a nivel internacional puede tirar hacia adelante, proyectar hacia adelante la importancia de este personaje, que fuera de aquí no lo conoce nadie, fuera de España, que aquí tenga todo ese sustrato de acción generacional. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que como no tenían ni banderas, ni tenían ningún actor que proponer, promocionaron el Capitán Trueno con un casco de estos completos, un yelmo de estos completos, para mantener ¿quién será el Capitán Trueno? Cuando se quite el casco lo sabremos. Y sonó, evidentemente, a cosa ridícula, a cosa que quiero y no puedo. Y la realidad fue esa. Y luego al final, cuando se ideó... ¿Se llegó a hacer o no? Se llegó a hacer. Hicieron una película que me pareció muy malo, muy mal. ¿Y quién hacía el Capitán Trueno? El Sergio Pérez Mencheta, me parece que era. Lo hizo bien, pero claro, no era el planteamiento... Que Banderas no son un poco tirillas para hacer... En aquel momento, dado que de eso era el número 13, parecía un Capitán Trueno. En mi ideario infantil, el Capitán Trueno era un tío como más voluminoso. Igual encajaba más Bardem. Bardem en aquel momento no tenía el tirón que Vale, también es verdad. Bueno, es interesante. Pero bueno, los proyectos de cine son muy complicados. Yo que he pasado por el calvario yo me fui muy contento del mundo del cine pensando que era un sitio donde te dejaban mejor y terminé reivindicando y teniendo nostalgia de lo bien que se vivía en el mundo del cómic. Porque al fin y al cabo es decir, yo he estado en un montón de proyectos que no han visto la luz, otros sí, por desgracia, y he estado en un montón de proyectos donde directamente yo he vivido la película y el proyecto en mi cabeza, pero va a morir ahí, va a morir en mi intimidad. Entonces no va a tener transcripción, nadie va a poder aprovecharlo ni va a poder
disfrutar de ello. Cuando aquí lo hacías bien o mal, pero te lo quitabas de encima y podías llegar por el siguiente proyecto. Los proyectos no te quemaban dentro. Un proyecto de cine, hay proyectos de cine que puedes llevar 10 años arrastrándolos hasta que den la luz. No nos da tiempo a más. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo. Yo preguntaría si el estigma social que tenemos aquí relacionado con el cómico o viñetista o narrador gráfico, que me gusta más que historietista, que es una palabra que me sale, si este estigma no existe en Francia, en Bélgica, en Japón, con el fenómeno manga o en Estados Unidos. Yo creo que la asociación de lo infantil al cómic creo que es muy típica de España y creo que no se podrían, tampoco es otra pregunta, traducir nuestras historietas al inglés, al japonés o al francés, como ha hecho por ejemplo el G con Tintín o Goscinny con Asterix, que se han traducido a todos los idiomas. En cambio aquí no tenemos a Muerte de Luis y Lemón en inglés o en francés, que tampoco creo que sea posible, porque el medio cultural no se entendería. No sé qué opináis del tema de la traducción al extranjero. A veces se ha ido los tributos internacionales con un poco de complejo en el sentido de que los editores van más a comprar que no a vender. Por poner simplemente un ejemplo, Hernán Migoya tenía un proyecto que fue a Norma creyendo que era ese álbum que ha hecho sobre Rasputín, creyendo que donde tenía que venderlo era aquí en Barcelona, pese a que ahora no estaba viviendo aquí, y fue a Norma de aquí a hacerlo, y le dijeron, hostia, esto está muy bien, se va a vender muy bien, no nos lo tendrías que ofrecer a nosotros, ve a Francia, lo vendes ahí, porque nosotros os daremos 1.000 euros a ti y 2.000 al dibujante. Ve a Francia y entonces nosotros lo compraremos por 1.000 euros solamente, les daremos los derechos de años. A Francia les dieron 20.000 euros, cobraban 20.000 euros y realmente Norma lo compró por 1.000 euros luego para distribuirlo aquí. Entonces eso ya es actuar con complejo, porque si lo piensas, ¿por qué no podían haberlo hecho ellos y venderlo a los franceses? Y luego, en eso de las historias también, el mercado francés, como has dicho tú, vas al Salón d'Angoulême y claro, el salón marginal del cómic alternativo ya ocupa más espacio que el Salón del Cómic de Barcelona. Y tú ves que no tenemos que verlo solo en el terreno del cómic, pasa absolutamente en todas las áreas. Vicente Altaió decía que en la cultura catalana, y podrías decir lo mismo en español, no se puede permitir una generación matar a sus padres, porque si mata a sus padres se carga la cultura entera, porque todo es demasiado pequeño aquí. Mientras que en Francia sí puede ser gamberro, hacer como que quieres matar a tus padres y sucederlos, pero el sistema lo integra todo, porque todas las partes son suficientemente fuertes. Pero el problema lo tenemos aquí realmente. Porque yo he vendido en todo el mundo, es decir, yo he tenido 2 ediciones, una alumna que se fue de Erasmus me vino con una edición en griego del Hombre que ríe, en tapa dura y demás, y yo no sabía que había publicado yo en Grecia. Se publicó en Japón, se publicó en Estados Unidos. Yo, de hecho, gente que luego vino a reclutarme para el mundo del cine era porque había leído la edición americana del Hombre que ríe. Entonces, lo que hablábamos antes, yo publicaba en toda Europa, en todo el mundo en general, en todo el mundo civilizado, donde había mercado del cómic sin ningún tipo de problema. El gran problema era en este país. Si miráis el cartel de Frankenstein de Guillermo del Toro, que en su gabinete de curiosidades, ese museo que tiene colgado el original del museo de Fernando Felipe, veréis que hay enormes coincidencias de color, de planteamiento, de la mirada así entre su Frankenstein, el cartel de Frankenstein y muchas escenas del Hombre que ríe, sobre todo la portada. Y evidentemente fue muy anterior el álbum suyo. Si alguien levanta por allí la mano, dime. Es como veis el futuro de la creación en el cómic frente a la inteligencia artificial. Uy, qué tema. Pues tenemos un par de minutos, Fernando, para no comernos la... No, la inteligencia artificial va muy rápido y en 2 minutos puede pasar de todo. Eso es la realidad. A ver, es uno de los grandes temas de debate, de los temas más encarnizados. Yo soy un gran defensor de la inteligencia artificial entendida como una herramienta. Yo estoy utilizando a todos los niveles, a nivel de guión, a nivel de ilustración, a nivel gráfico, a nivel de documentación, la inteligencia artificial me parece una herramienta que nos hace volar, que tiene los peligros, pero además yo como buen autor de ciencia ficción soy muy distópico y llevo años anunciando y previniendo sobre la inteligencia artificial y las máquinas. Rollo Kubrick, HAL 9000 ya nos iba a matar a todos hace un montón de años. Pero
El problema es que evidentemente en un mercado tan paupérrimo como el nuestro, con estos márgenes de beneficio para poderte dedicar a ello, ya solo nos faltaba que los editores, esto pasa en el mundo de la ilustración, la fotografía está ocurriendo en todo, grupos tipo Planeta y demás, donde de repente para vender el último premio Planeta, el nivel literario, que eso es lo que es, pues a nivel de portada ya no necesitan coger un buen ilustrador o los buenos derechos de una buena fotografía o encargar un buen dibujo a alguien. Con la IA haces la misma mierda, que en el fondo es lo que va a vender, y luego coges y lo sacas al mercado, inundas el mercado, tapizas librerías enteras con el premio Planeta y funciona tal cual, no hay ningún problema en eso. Ese es el gran problema, pero es un problema también de lectores. Si aceptamos este tipo de mediocridad, la IA no da más que, yo siempre digo, la IA es un becario tonto, eso sí, con toda la memoria del mundo y con toda la efectividad del mundo. Entonces le dices, léeme todo lo que haya que saber para poder hacer algo tipo, no sé qué, y pon, sí, gracias, y encima te dan la frase y te trata bien súper educado, ¿no? Muy buena idea, esto que me has pedido, mira, pero claro, el problema está, si con eso nos conformamos, si el resultado es mediocre, o sea, es el gris absoluto, es la media absoluta de todo lo que puede llegar a entender, todo lo que puede llegar a rastrear y recomponer, el problema es si nos conformamos con ese tipo de mediocridad. Y la respuesta es que mucho me temo que nos conformamos con la mediocridad a nivel general, a nivel de consumo cultural. Bueno, como podéis ver, como ayer con la música, que se nos quedó muy corto, pues con el cómic también. No hemos entrado en el tema de la producción de Fernando como en su obra cinematográfica, Palabras encadenadas, Darkness, Raíces de sangre. Es decir, hay toda una faceta de como os digo, en relación al cine, también por parte de Kim. Y quería comentaros, esto sí tiene que ser muy rápido, el proyecto en el que estáis vosotros dos. Bueno, se va a llamar Museo Tremens y es una especie de instrucciones de uso de Fernando de Felipe, conectando absolutamente todos estos universos que veis que están llenos de citas. Perfecto. Y no sé si lo quieres presentar de alguna otra. No, es el libro que quedaba cuando cerró la editorial ECC, fagocitada, eran los que tenían Batman y Watchmen y todo ese tipo de cosas, quebró. Entonces me quedé con el último libro que había prometido, que era lo inédito de la obra todavía no editada, que era un libro de casi 300 páginas, una especie de libro de arte, con una recopilación de todo, cosas extrañas, portadas que me habían encargado para libros, colaboraciones de cine, cómics inéditos, y es un poco la idea. Entonces, la editorial me propuso que trabajase con Kim, y Kim hace pues eso, una especie como de biógrafo, y va pues como jugar al lado mío, colosando las virtudes de mi idea. Y los títulos jugamos con los títulos suyos porque el concepto total, el título total, el Museum Tremens, jugando con uno de sus álbumes que se llama Museum, pero por ejemplo el que da instrucciones de uso sobre las técnicas que ha utilizado se llama Black Decker, cuando con el Black Decker y el último capítulo es Crecido Salvaje, porque todo eso de la biblioteca, Zaragoza, etcétera. Pues está sirviendo de psicólogo, o sea, estamos haciendo terapia regresiva. Muchísimas gracias. Daremos paso ahora a la siguiente mesa, en la que estarán Jordi Amat, Sergio San Juan y Tony Tur de moderador, para hablar de 50 años de transformación cultural en el país. Muchísimas gracias por vuestra atención.